Buenas noches, le saluda John Connor y toca Leyenda de Slenderman, el hombre sin rostro. La leyenda narra que en la década de los años 80, entre los escombros de un incendio sucedido en una biblioteca de la ciudad de Sterling, California, Estados Unidos, fue rescatada una fotografía. En la fotografía se podría apreciar a un grupo aproximado de 14 niños quienes juegan en un parque y son observados por una figura oscura de más de 2 metros, sin rostro y con tentáculos. Los niños nunca se dan cuenta de que esta misteriosa figura está allí observándolos, y desaparecen sin dejar rastro, al igual que la persona que tomó la fotografía. Se dice que muchas personas han indicado haber tenido encuentros con este extraño ser. Señalan que es capaz de estar en cualquier lugar, siendo invisible a los ojos del ser humano. Sin embargo, su presencia puede percibirse en los aparatos electrónicos, a los cuales les transmite cierta distorsión al estar cerca. Observa detalladamente a sus víctimas desde las sombras. Slenderman tiene el don de controlar la mente de sus víctimas, al punto de inducir a la locura. La leyenda dice que quienes lo han visto una vez, lo tendrán en su vida para siempre. Las personas lo pueden sentir dado que su mirada penetra por la espalda de las víctimas, haciendo subir un gran escalofrío por todo el cuerpo. Al no verlo, piensas que se ha ido, pero en cualquier momento te lleva sin dejar rastro alguno. La leyenda de Slenderman habla que esta extraña figura por lo general se encuentra en lugares solitarios, entre la niebla, en medio de incendios o hasta dentro de casas o construcciones que están abandonadas. Poco a poco va robando la energía de sus víctimas, alimentándose del miedo. Se dice que ha estado presente desde tiempos antiguos, observando a la humanidad. Leyenda de Slenderman. En la actualidad existen historias urbanas que se les conoce bajo el nombre de creepypasta, un concepto o género de terror colaborativo, es decir, que se comparte en redes sociales o internet, y que se consolida a partir de la leyenda de Slenderman. Entre las características físicas de esta misteriosa figura está su impresionante altura, entre 2 y 4 metros, además de ser un hombre sin rostro. Slenderman se caracteriza por estar vestido de una manera elegante, siempre lleva puesto un traje de color negro, con corbata negra y camisa blanca. Las manos de esta figura extraña son bastante largas y sus dedos también. En su espalda esconde unos tentáculos, 6 en total, con los que acostumbra a atacar a sus víctimas. Él solo acecha a niños y jóvenes y nadie lo puede ver porque es invisible y vive entre sombras. Historia y cómo nació Slenderman. En la parte anterior de nuestro artículo pudimos conocer de manera resumida cuáles son las principales características de esta extraña y aterradora figura conocida como Slenderman, además de descubrir cómo ataca a sus víctimas. Ahora bien, resulta sumamente importante saber cómo comenzó toda esta historia y para eso es fundamental revisar cada detalle relacionado con la leyenda de Slenderman. Estudiando la historia podemos entender que la leyenda de Slenderman original inició con una fotografía de la década de los 80, la cual fue encontrada en medio de los escombros ocasionados por un fuerte incendio dentro de una biblioteca situada en la ciudad de Sterling, en California, Estados Unidos. En esa fotografía se podía apreciar a un grupo de 14 niños que se encontraban jugando en un parque de la localidad. Lo extraño de la fotografía es que al fondo del parque donde jugaban estos 14 niños, se podía ver en una actitud de silencioso observador desapercibido, a una inquietante y negra figura masculina, que llamaba la atención por su impresionante altura, más de 2 metros, además de no poseer rostro, con terno negro, con tentáculos, borrosa a causa de la sombra de un árbol. Se podría decir que uno de los elementos más perturbadores de la fotografía era la presencia de niños que jugaban alrededor del extraño, como si no pudiesen verlo. A todo niño le llama la atención un tipo alto, sin cara y con tentáculos porque no era este el caso. Simplemente porque esta extraña figura no podía ser vista por los niños ni por ningún ojo humano. Lo más terrible de todo ocurrió después, cuando los 14 niños desaparecieron sin dejar rastro alguno. También desapareció Mary Thomas, la supuesta autora de dicha fotografía. Nunca fueron encontrados los cadáveres de estas personas. Luego de la tragedia sucedida, muchas fueron las personas que comenzaron a enviar sus propios testimonios acerca del extraño y alto humanoide. Empezaron a salir a la luz diversas fotografías en las que se podía observar a esta misteriosa figura en medio de siniestros bosques, de solitarios y nocturnos paisajes urbanos en que la niebla se fundía con la luz de los postes, en medio de otros incendios, incluso en casa o construcciones abandonadas. También surgieron teorías que revelaban cómo el extraño humanoide nos había acompañado desde siglos atrás.
Se relata que Slenderman ha estado presente en el mundo desde los inicios de la historia, variando ligeramente sus manifestaciones pero conservando sus características principales. Tomando en cuenta algunas evidencias e historias, se podría asegurar que la figura de Slenderman presenta algunas características básicas, entre ellas. La conducta es sigilosa y acechante. Se puede hacer invisible, incluso de manera selectiva, eligiendo quienes no lo podrán ver de entre los presentes. Se cuenta que tiene la capacidad de distorsionar equipos electrónicos como cámaras y filmadoras. Su figura física es cambiante, puede alargar sus brazos, sacar sus tentáculos o hasta volverse más alto. Tiene capacidad de teletransportación. Es un ser psíquico dado que tiene el don de controlar la mente y puede inducir locura y trastornos mentales en sus víctimas. Algunas teorías hablan que en el pasado, Slenderman solía empalar gente y sacar órganos, mientras que en la actualidad se le relaciona únicamente con ser una figura con carácter torturador psicológico que acosa por días o años a sus víctimas. Hay quienes dicen que prefiere atacar a niños y jóvenes. Por lo general habita en lugares solitarios como bosques o en sitios oscuros o con poca iluminación. También en construcciones abandonadas, de incendios o lugares con niebla. Puede acosar por años a quien lo ha visto en su niñez. Las personas que no saben que están siendo acosados por Slenderman, sucede que se deteriora su vida social, física y laboral, se vuelven personas olvidadizas, con inestabilidad anímica e irritabilidad constante. Origen. Quizás muchos de ustedes sabrán que la historia contada anteriormente y todo lo demás descrito hasta ahora se tratan, según fuentes, de simples farsas que se han ido esparciendo como una pandemia a lo largo de los años a través principalmente de los recursos tecnológicos como el Internet y las redes sociales. Detrás de la leyenda de Slenderman se esconde una historia original de la cual hablaremos de su origen a continuación. La historia original que da inicio a la leyenda de Slenderman se dice que nació en los foros de Something Awful, dentro de un concurso surgido el 8 de julio del año 2009. Este concurso llevaba por nombre Creación de Imágenes Paranormales y trataba básicamente de crear una fotografía terrorífica, que pareciese una imagen paranormal real y que incluyese una historia. Expertos investigadores aseguran que fue de esa manera y bajo ese contexto que apareció la famosa fotografía en donde se observa a una misteriosa figura sin rostro y de más de 2 metros de altura conocida como Slenderman. La fotografía falsa fue creada por Víctor Surge y se ha convertido con el transcurrir de los años en un gran auge en el mundo, atrapando la atención de niños y jóvenes. Sus víctimas. A lo largo de este interesante artículo hemos podido conocer algunas de las cualidades o descripciones que tiene la figura misteriosa conocida como Slenderman. En esta oportunidad hablaremos acerca del perfil y características de sus víctimas. Las víctimas de Slenderman son niños y jóvenes que siempre están inmersos en sus tabletas, celulares o computadoras. Slenderman por lo general prefiere atacar a los niños y jóvenes curiosos, es decir, aquellos que se consideran fanáticos de las leyendas urbanas de terror que se crean cada día en Internet. Son adictos a websites como Creepypasta Wiki en el que se suben miles de historias de terror. Precisamente la leyenda de Slenderman estaba arrojada en Creepypasta Wiki y cautivó a miles de adolescentes en el año 2014, entre ellas a Anissa Weier y Morgan Gaisar. Historia real en Wisconsin, Estados Unidos. En la década del 2014 ocurrió un hecho sorprendente en los Estados Unidos relacionado con la presunta existencia de Slenderman. Todo sucedió en el condado de Waukesha en Wisconsin, donde una ciclista que circulaba por una calle de la localidad, encontró a una niña quien desesperadamente estaba pidiendo auxilio porque estaba gravemente herida. Esta niña, quien pedía ayuda de una manera agitada y que tenía varias heridas en su cuerpo, era Peyton Leutner, quien para ese momento contaba con apenas 12 años de edad. La historia nos relata que ella había sido apuñalada presuntamente por quien era su mejor amiga, Morgan Gaisar. Esta se podría decir que es la leyenda real de Slenderman. Niñas normales. Durante su declaración a las autoridades, la jovencita Peyton Leutner informó que su mejor amiga, Morgan Gaisar, la había tratado de asesinar. Le dio aproximadamente 19 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo, pero aún así, logró sobrevivir. Se dice que Morgan no actuó sola durante este aterrador hecho sangriento, sino que se encontraba acompañada por Anissa Weier. Anissa Weier y Morgan Gaisar se habían conocido en la escuela y desde sexto grado lograron formar una bonita amistad entre las dos. La historia de Anissa nos dice que ella era una niña que casi no tenía amigos en la institución donde cursaba estudios académicos,
Además le gustaba mucho estar metida todo el día en su tableta o celular. La joven Anissa Wahiyar se podría considerar como una fanática de las creepypasta, que recordemos es un término empleado para hacer referencia a las historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de Internet y que tienen la finalidad de asustar, inquietar al lector o hasta hacerle creer en ellas. Pues Anissa era apasionada de esas historias de terror y cuando conoció a Morgan, ambas compartieron el mismo gusto, sobre todo por las leyendas de terror y se hicieron grandes amigas. Aterradora detención. La noche anterior al trágico suceso, las tres niñas, Peyton Leutner, Anissa Wahiyar y Morgan Gaisar, estuvieron en casa de una de ellas, la de Morgan, debido a que ese día era el cumpleaños de esta e hicieron una pijamada para compartir historias y anécdotas. La noche transcurría de lo más normal, de hecho, pasaron un momento agradable, rieron mucho y se complementaron muy bien como amigas, sin embargo, todo cambiaría al amanecer. Cuando amaneció, las tres jovencitas pidieron permiso a sus representantes para ir al parque y fue allí donde ocurrió la terrible tragedia. Jugando a las escondidas, aprovecharon el momento y Morgan sacó un cuchillo de cocina que traía guardado y comenzó a apuñalar a su mejor amiga Peyton. Después de eso, Morgan y Anissa salieron caminando por la interestatal. En ese momento unos funcionarios de seguridad las observan y les preguntaron que hacia dónde se trasladaban, ya que, era raro ver a unas niñas de 12 años caminando solas por la carretera. Ambas respondieron que se dirigían hacia la Reserva Natural de Nikalei porque acababan de asesinar a una de sus amigas, Peyton, y que iban a la mansión de Slenderman. Durante su declaración a la policía, Morgan dijo lo siguiente en cuanto a la influencia de Slenderman: cuando quieres Slenderman puede sacar unas extensiones de la espalda para estrangular a sus víctimas. Te vigila, puede leerte el pensamiento y teletransportarse. Influencia de Slenderman. Después de varias investigaciones e interrogatorios por parte de los funcionarios policiales, tanto Morgan como Anissa contaron que habían sido inspiradas por Slenderman y aseguraron a los policías que era una leyenda publicada en el sitio web de Creepypasta Wiki. Morgan afirmó que Anissa le decía que tenían que probar la existencia de Slenderman. Comprobar la existencia de Slenderman solo se podía lograr matando a alguien. Además le dijo que si no lo conseguían, el hombre sin rostro iba a matar a toda su familia en tan solo 3 segundos. A Morgan no le desagrada la historia, y al parecer desde el mes de diciembre del año 2013 comenzaron a planificar todo el plan para asesinar a una persona. Slenderman tiene unos ayudantes o sirvientes como lo suelen llamar. Anissa me dijo que deberíamos ser sus ayudantes y que teníamos que matar a Bella, así le decían a Peyton. Teníamos que mostrar nuestra valentía a Slender para poder vivir en su mansión. Ahí viven todos los creepypasta. Se supone que la mansión está en el Parque Nacional Nikalei, expresó Morgan durante su declaración a la policía. La fuerte creencia en las creepypasta. Las averiguaciones determinaron que las responsables del intento de asesinato de Peyton habían sido Morgan y Anissa. Ambas fueron declaradas culpables y las castigaron como adultos, dándoles una pena de 65 años de cárcel. Lo más lamentable de todo es que Slenderman fue creado en el año 2009 por parte de Víctor Surge para un concurso de Photoshop, es decir, es una figura falsa y no real como pensaron estas dos jovencitas y muchos más alrededor del mundo. Víctor Surge, autor de Slenderman en el año 2009, recreó una imagen en blanco y negro, en un parque con niños jugando y al fondo se ve Slenderman. Él publicó en un portal web que no queríamos ir, no queríamos matarla, pero sus largos brazos nos aterrorizaban y confortaba a la vez. Después siguió subiendo fotos hasta que los usuarios comenzaron a subir la leyenda de terror a Creepypasta Wiki. La leyenda de Slenderman se viralizó en poco tiempo en los Estados Unidos y en gran parte del mundo, al punto de considerar que Slenderman es un personaje de terror que ha inspirado hasta a directores de cine. Irene Taylor Bradsky realizó un documental de la historia de Anissa y Morgan titulado Beware de Slenderman, en el cual se pueden ver los relatos escalofriantes de estas dos jovencitas. Slenderman es un claro ejemplo de la influencia negativa que pueden llegar a ser las historias de terror inventadas que están colgadas en el Internet. La fuerte creencia en las creepypasta ha provocado una gran alarma entre las autoridades del mundo. Slenderman también ha sido llevado al cine y en 2018 se estrenó una película, pero lamentablemente la realidad es que los jóvenes y niños no saben mediar entre la fantasía y la realidad, y muchos siguen creyendo en las creepypasta. La fama de Slenderman. Luego de hacerse famosa aquella polémica fotografía y la historia original de Slenderman, en Something Awful,
comenzaron a surgir nuevas imágenes e historias falsas sobre esta figura. Luego ocurrió lo mismo en la web 4chan, dentro de la parte dedicada a cuestiones paranormales. Fue así como las historias y fotos sobre Slenderman se empezaron a esparcir por internet a una velocidad asombrosa. Slenderman logró mezclar creepypastas que se presentaban como tales con historias que, siendo falsas, pretendían ser tomadas por verdaderas, al igual que los montajes fotográficos. Junto a todo eso también aparecieron los llamados hoaxes o noticias falsas, a través de los cuales se construyó todo el ficticio pasado histórico de Slenderman. Entonces queda claro que la relación de Slenderman con ciertos seres míticos es completamente falsa, al igual que los testimonios que al principio se mencionaron como parte de la leyenda. Se trata simplemente de una historia inventada de terror que con el tiempo se ha pretendido ver como real, provocando gran confusión y miedo entre los lectores del mundo. La fama de Slenderman no solo se reduce a canales de YouTube, sino que además han sido creadas diversas páginas web enfocadas a hablar sobre esta figura. Vemos que incluso nació slenderman.wikia.com, enciclopedia en inglés que, entre otras cosas, da cuenta del enorme número de blogs creados en torno al alto y tentaculoso ser llamado Slenderman. En la década del 2012 también fue lanzado al mundo tecnológico un proyecto llamado Slender, de 8 Pages. Se trata de un videojuego independiente y gratuito en el cual el jugador debe reunir un total de 8 notas que están repartidas en medio de un bosque oscuro y tenebroso, en el cual Slenderman te acechará y, si lo miras a la cara, te asesinará. Como se puede observar, la fama de Slenderman ha tomado posición de todo el mundo 2.0, convirtiéndose en una de las figuras misteriosas más conocidas a lo largo del planeta. Su fama va mucho más allá de la plataforma digital, llegando incluso a servir de inspiración para series de televisión y películas que han sido de mucha aceptación entre el público. Ya sabes, si te gustó este relato, apóyame con tu like, o si gusta suscríbete. Me olvidaba, te dejo un vídeo donde un hombre llora diciendo que Slenderman se llevó a su hija. Can you start from the beginning so we may try to understand the events that happened? My daughter Jessica, she'd been outside playing at a friend's house, and we only lived up the street. No, they actually only lived up the street, I'm sorry. It started to get dark out, and I called her friend's parents that she needed to get home. They told me that she left over half hour ago. Well, they're only a 5-minute walk away, so Is this where you left the house looking for her? yes. We live in a wooded area, and I knew she liked playing there with friends, but going alone didn't make sense. Okay, so what happened next? I was calling Jessica's name, and it had been really getting dark out now. I was walking through the woods, looking and listening to anything. I remember suddenly feeling sick, like nauseous in the stomach, like I wanted to throw up. And I started getting ringing in my ears. Then Thomas? that thing! That nightmare! No, it! Jessica's... One of its hands. You do... Okay. Can you please describe what he looked like? It was tall. It appeared to be wearing a suit, but there's no way it was human. There's no way. The arms are almost to the ground. I've never seen anything like it. It's okay, Thomas. Continue. That horrible fucking face! Just staring at me! But no, there was no face! There was no eyes! What
did I see? Thomas, please calm your... No! No! I fucking saw you, son of a bitch! It took my Jessica! It's now coming for me! I can't sleep! I can't live! You don't know! You don't know! Oh God! Oh God! It's Calm down. It's right there!